los aspectos más importantes de la vida y la existencia es algo que no comprendemos los seres humanos, y es justa y efectivamente la muerte como elemento inherente a la vida. En el día de hoy ha acontecido una muerte que nos impacta como familia, como colectivo, como empresa y, por qué no decirlo, como dominicanos. Y es la muerte de don Álvaro Arbelo Hijo, un hombre que a partir de su talento, de su formación, de su dedicación, ha logrado, y digo ha logrado porque su condición de voz, de comunicación, de penetración en lo que es la psiquis y el corazón del pueblo dominicano no tienen acabadero, pues generar lo que es el crecimiento y lo que es el aporte a nuestro país desde este instrumento que es el micrófono, en este caso de la Z101, con un nivel sin par que ya lo hace trascender a la condición meramente ciudadana y lo hace convertirse en un fenómeno de expresión y comunicación. República Dominicana conoció lo que fue un antes y un después a partir de lo que fue la presentación de la visión infinita de don Bienvenido Rodríguez, de ese talento llamado Álvaro Arbelo Hijo. Don Álvaro, que tenía bien una forma de comunicación única, enseñó, mostró una forma de hacer radio. Es un hombre que logró establecer la simpleza de los grandes, en donde con un cúmulo interminable de conocimientos, de cultura, de preparación, aplatanó eso de una forma que hasta el más humilde dominicano y ciudadano pudo abrevar del pan sabio de su enseñanza mañana tras mañana. Álvaro Arbelo, don Álvaro, como se le conoció popularmente, no había ese día que algún acontecimiento no estuviera pasando en República Dominicana y todo el país se paralizara a ver o a escuchar qué iba a decir don Álvaro al respecto. Más aún, muchas veces fue el propio don Álvaro que desde acá, desde la Z101, su siempre Z101, marcaba la pauta de cuál era la agenda de comunicación nacional, estableciendo con su visión lo que era el trazo de lo que se tenía que tratar en el país. Si a eso usted le adiciona una forma histriónica única de comunicar que pasaba desde lo teatral, desde el silencio inducido hasta la espontánea explosividad, Álvaro era un fenómeno sin par. ¿Quién no puede recordar el teléfono y el pueblo? La gente. Hoy comenzamos 3 en 1. Genial. De hecho, su estilo inconfundible y, como decía Buffon, frase de él, que el estilo hace el hombre. Su estilo inconfundible hizo que toda la radio interactiva dominicana fuera una réplica del genio de Bienvenido Rodríguez, interpretado por el artista Álvaro Arbelo Hijo. Todo el que hace comunicación interactiva, el referente es don Álvaro. Pero este hombre, con una condición de excepción, nos lega varias cosas. Primero, su actitud tesonera en una búsqueda imperecedera de conocimiento. Un lector voraz, la enciclopedia humana, y no era en balde. Pero también nos enseñó que el hombre, mientras más estudia, según Adam Smith, más humano se mantiene. Y por eso ese hombre a su edad todavía seguía impartiendo y buscando ese conocimiento en la hora de don Álvaro, que antes de este espacio, Khalil Michel desde la Z cada vez más cerca, pues él era la antesala en donde el pueblo, su pueblo, le preguntaba a don Álvaro. Y él, con ese genio y esa sapiencia infinita, respondía sin dudar. Pero lo más importante que don Álvaro nos deja es que fue un hombre que, pese a la condición por la que fue impactado por esa salud que le postró y le aquejó, nunca se dobló ante la enfermedad y se despide haciendo lo que mejor supo hacer: hablar, comunicar, transmitir esa idea imperecedera en palabras comprensibles para toda la dominicanidad. Don Álvaro, mientras más se aproximó al solio del Creador, lo hizo con gallardía
y hablando hasta el último día. Por eso, mientras una radio suene, mientras un comunicador postule dominicano, mientras la interacción de este sacro ejercicio de la comunicación no perezca en República Dominicana, vivirá también junto a ese la voz imperecedera de Álvaro Arbelo Hijo. Don Álvaro tiene un espacio en el corazón del pueblo dominicano que lo hace acreedor de una condición inmortal. Por eso, decía esta mañana en el Gobierno de la Mañana, que a diferencia de lo que decía Federico Enríquez y Carvajal con el tema de su amigo Eugenio María de Hostos cuando murió, y daba su panegírico, que decía: oh América infeliz, que reconoces tus grandes vivos cuando son tus grandes muertos. A diferencia de esto, don Álvaro seguirá siempre vivo en el reconocimiento y corazón del pueblo dominicano, y su voz nunca perecerá porque será la voz eterna del pueblo dominicano. Por eso hago acopio de aquello que decía Manuel del Cabral en su poema cuando decía: oh, ¿quién ha matado a este hombre? Que su voz no ha sido enterrada, porque hay muertos que más suben mientras su ataúd más baja. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En esta entrega especial, con mucho dolor por la partida física de don Álvaro Arbelo Hijo, pero como él mismo establecería, tiene que continuar este legado por el que él luchó y trabajó, que es la Z101 junto a don Bienvenido Rodríguez. Por eso nuestro contenido del día hoy es Kelvin Ulerio desde España, aspirante a diputado por la Fuerza del Pueblo por la demarcación electoral de Europa del voto en el exterior, protesta porque le dejaron fuera por su condición de fuercista del pueblo en una actividad de empresarios dominicanos. También tenemos la participación de Manolo Pichardo, quien es el secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo y quien dice que el tema de Haití se le fue de las manos al gobierno dominicano y que al final, si cierran la frontera, toda esa estampida por hambruna vendría a República Dominicana. Y finalmente, el buen amigo y consultor político nacional e internacional, Belarminio Ramírez, presenta de forma exclusiva su manual del diseño del plan estratégico y marketing político para persuasión para todos los aspirantes de este proceso electoral. De inmediato iniciemos nuestro contenido del día con la participación directamente desde Madrid, de España, de Kelvin Ulerio, presidente de la Asociación de Empresarios Latinos en la Madre Patria. Adelante, Kelvin Ulerio. Muchísimas gracias, Khalil. Muy buenas noches a todos tus seguidores y es un placer compartir contigo y con tus seguidores nuevamente. Kelvin, hemos querido hablar contigo en virtud de que ya se van acercando los elementos referentes a las elecciones de los candidatos y, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno ya hizo su convención allá en España y en otras demarcaciones del voto en el exterior. Entonces queríamos saber cómo estuvo esto del PRM y cómo está tu aspiración a lo interno de la Fuerza del Pueblo a diputado de ultramar. Pues muy bien, Khalil. Sí, el domingo pasado vimos la experiencia de ver cómo el partido oficialista elegía a sus candidatos oficiales. Un suceso que entiendo que bueno, es un ejercicio democrático, pero que tuvo una participación que consideramos que fue mínima, aparte que se nos han notificado varios incidentes de miembros de ese partido, que bueno, que no tuvo una participación al nivel que se esperaba. O sea, estamos hablando de una participación de unos 3.000 miembros del partido, cuando realmente los números que han facilitado en base al padrón electoral son muchísimo mayores, con lo cual entendemos que los resultados no son los esperados por las autoridades institucionales del partido oficialista. Pero me han dicho, por ejemplo, que los diputados actuales del PRM, que son la mayoría, han tenido muy buen nivel de votación. ¿Esto no es así?
Khalil, en esa valoración no queremos, porque son asuntos de su partido, no queremos entrar en esa parte, pero sí que tenemos el dato que solo participaron 3.000 en toda Europa, 3.000 dirigentes, 3.000 miembros del partido oficialista. Incluso tenemos la información de que estuvieron llamando compañeros del partido nuestro, de lo que es la Fuerza del Pueblo, para que fueran a votar en sus elecciones internas. Una cuestión que pudimos detener a tiempo, puesto que en algunos municipios, específicamente de la Comunidad de Madrid y Barcelona, tenemos constancia de que se estuvieron llamando para motivar a que participaran en esta elección interna. Con lo cual entendemos que 3.000 votantes en un evento como este no es un número que digamos que es el más apropiado, según y valorando el porcentaje de miembros que estaban llamados a votar. Es decir, no llega ni siquiera a un 25% el nivel de votación, con lo cual entendemos que no es un número favorable. Hay algo importante, Kerlin Olerio, quien es aspirante a diputado de ultramar por la demarcación Europa, por la Fuerza del Pueblo, y es lo aconteciente respecto al tema del Río Masacre y el canal que ha entrado en disputa en República Dominicana. Como aspiras a llegar al Congreso Nacional, quisiéramos saber cuál es tu parecer sobre este conflicto que involucra binacionalmente la República Dominicana con Haití y que afecta la imagen, el quehacer y el desenvolvimiento de República Dominicana en el marco de la comunidad internacional. Entendemos que esto es un tema de mucho interés para todos los dominicanos donde quiera que estamos. Hemos visto con preocupación este tema, este suceso. Nos preocupa mucho más la estrategia que está desarrollando el gobierno del presidente Abinader, puesto que yo creo que atenta mucho con lo que es la imagen nuestra a nivel internacional, pero también atenta contra la seguridad de nuestro país. Hemos visto en días pasados cómo marchaba una caravana de tropas de las Fuerzas Armadas nuestras hacia la frontera, algo que entendemos que hay otras vías que hay que agotar primero antes de llegar a esos extremos. Entonces, hemos visto también las reacciones de países. Hoy leía precisamente alguna intervención del presidente Biden con relación al tema haitiano, y yo creo que debemos ser cautos, debemos ser cautelosos, agotar todas las medidas diplomáticas existentes antes de hacer lo que yo considero un desafío, porque mandar todas estas tropas allí es como desafiar y convocar a una guerra que yo creo que no estamos posicionados para ese escenario. Hay que agotar todas las herramientas posibles antes de que esto siga creciendo y que ese desafío que se puede percibir sea lo que se perciba a nivel internacional. Hemos visto en el día de hoy esta información, que no tenemos todos los datos porque las redes sociales se han inundado con esta información. Creo que el presidente lo manejó con cierta altura realmente, pero no deja de ser un tema de percepción. Insisto, cuando vemos que las reacciones del gobierno dominicano no van orientadas a lo que es la búsqueda de un estado, un equilibrio de paz, de armonía entre países, claro está, apegándonos a las herramientas jurídicas con que contamos, realmente se puede dar esa percepción, insisto, en lo anterior, esa percepción de que República Dominicana está actuando mal, porque creo que las medidas que se están tomando son un poco ajustadas a la realidad que nos acontece. Sí, efectivamente, Khalil, nosotros recibimos la invitación a participar. Era una caminata, uno de los barrios más populares de Madrid, como lo es el sector que tú bien conoces, de Cuatro Caminos. Esta caminata con nuestro embajador contemplaba la visita a varios establecimientos comerciales. Fuimos invitados en nuestra calidad de presidente de los empresarios latinos de España. Sin embargo, esta cita que estaba pautada para las 3:34 de la tarde, sin embargo, a las 12 del día, 12 de la mañana, nos llaman y nos dicen que se ha anulado nuestra participación porque somos o porque estoy en primera persona como precandidato a diputado. Entonces, yo creo que es una decisión inadecuada, es una falta de consideración a nuestra persona,
porque hay que separar precisamente nuestras funciones. Una cosa es la función que tenemos como político y otra cosa es el liderazgo que ostentamos a nivel empresarial y la posición que ocupamos a nivel de la asociación, que dicho sea de paso, Khalil, a nivel latino es la asociación más relevante de toda España, ya que no solo representamos a la comunidad dominicana, sino que representamos a todo lo que es la comunidad latina. Hay una cosa interesante, es que no solo se nos ha faltado respeto a lo que es Kerlin Ulerio como presidente de la asociación, sino también a una comisión que ya estaba convocada para participar en este encuentro con el embajador dominicano, y que dicho sea de paso, la percepción que reciben nuestros asociados de otros países es que el embajador o que la embajada dominicana actuó de la manera más incorrecta que podía actuar, puesto que se ha considerado nuestra figura y nuestra organización como lo es la Asociación de Empresarios Latinos de España. ¿Contempla la Asociación de Empresarios Latinos de España, en la persona de Kerlin Ulerio, algún nivel de acción, una comunicación, algún nivel de protesta formal? Estamos esperando la disculpa pública de la Embajada Dominicana. Si esto no ocurre en los próximos días, vamos a convocar una manifestación frente a lo que es la sede de la Embajada Dominicana, una manifestación que estará apoyada no solo por los dominicanos, sino por la comunidad latina que compone esta asociación. La Fuerza del Pueblo, Khalil, yo creo que se está posicionando hace tiempo que ya nos hemos posicionado como partido, como fuerza política, líder de oposición. Hemos ido trazando retos, metas que van impuestos por la dirección política de nuestro partido. En principio era 1 millón, luego 1,5 millones, ahora eran los 2 millones. Yo creo que posicionados con 2 millones de afiliados, estamos preparados, estamos en la posición adecuada para llegar a las elecciones del año 2024 o como fuerza política con opción de poder. Leonel Fernández, yo creo que cada día avanza y da un paso más hacia adelante rumbo al Palacio Nacional. Es motivo de celebración no solo de la Fuerza del Pueblo, sino de la República Dominicana, que está deseando de forma contundente un cambio en el accionar político de la República Dominicana y que regrese Leonel Fernández al poder. Así que esa convocatoria para presentar nuestro padrón de 2 millones, te puedo augurar, te puedo adelantar que será un éxito y será una muestra contundente de la fortaleza del partido Fuerza del Pueblo y mucho más de la fortaleza de nuestro líder, el próximo presidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Con esta motivación despedimos a nuestro gran amigo aspirante al diputado de Ultramar por la demarcación Europa, Kerlin Ulerio, quien es también presidencia de la Asociación de Empresarios Latinos en España. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. El ejercicio político en República Dominicana tiene un aspecto interno, pero también como parte de la comunidad internacional tiene una parte internacional y externa. En ese contexto nos acompaña uno de los políticos dominicanos más terminados en cuanto al conocimiento de la parte exterior global con que cuenta el país. Él es el secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, escritor, diplomático y buen amigo. Manolo Pichardo, hermano, bienvenido a su espacio. ¿Cómo estás, Khalil? Gracias por invitarme. Qué bueno tenerte por acá. Gracias. Hermano, no hay mejor momento para analizar el contexto de República Dominicana en el concierto internacional que a partir de la alocución del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas y el tema del conflicto por el canal en el masacre del lado haitiano. ¿Qué valoración tiene Manolo Pichardo al respecto de este caso? Bueno, mira, yo pienso que el problema haitiano se le ha salido de las manos al gobierno. Ocurre que a lo largo de la historia se han visto episodios donde ciertos personajes históricos han desatado fuerzas que luego no han podido controlar. Y me parece que es lo que está ocurriendo ahora. Tú sabes que los novelistas a veces crean personajes y los personajes cobran vida propia. Y entonces el novelista no sabe ni cómo controlarlo después, porque afectan el desenvolvimiento y el desempeño de los otros personajes. Y la historia termina como él no la calculó. Entonces eso está pasando con el gobierno de Luis Abinader y el tema haitiano. Han politizado siempre desde que llegaron al gobierno el tema haitiano. Y ahora, en esta crisis que crearon,
evidentemente que no agotaron todos los procedimientos diplomáticos y se fueron de una vez a la confrontación. Una exhibición exagerada de fuerza en la frontera con la República Dominicana, y ahora el gobierno se encuentra en un callejón sin salida. ¿Qué va a hacer? Dice aquí en la República Dominicana que el envío de tropas y el cierre de la frontera se debe al desvío del canal Dajabón. Dijo aquí. Sí. En escenarios internacionales, en la reunión del G7 y en Estados Unidos ha dicho que el cierre de la frontera se debe al peligro que representan las bandas criminales para la República Dominicana. Bueno, ¿cuál de las dos es verdad? ¿O es por lo del canal o es por las bandas? Ninguna de las dos. Lo que pasa es que como todo esto es un montaje, ¿verdad? Y como tú no estás siendo honesto con el tema de la política frente a Haití, entonces para un escenario tienes una versión y para otro escenario tienes otra versión. Entonces el gobierno dominicano tiene una situación bastante difícil. Por lo siguiente, por favor. Sí, por lo siguiente. Mira, hay un precedente importante de cierre de la frontera y de bloqueo a Haití. Y fue cuando el golpe de Estado al presidente Aristide, el golpe de Estado que dio Cedras, ¿verdad? El general Cedras. Se motivó la intervención del 91-2. Sí, exacto, pero ¿qué provocó eso? Provocó un bloqueo de la OEA y de la ONU. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando se produjo el bloqueo, que empezó a haber una hambruna en Haití. Bueno, el presidente Joaquín Balaguer, que nadie duda de su política frente a Haití y que siempre ha reiterado que Haití debe estar en su lugar y nosotros en el nuestro, y que denunció en reiteradas ocasiones una conspiración de las potencias internacionales para la fusión de la isla, ¿qué hizo? Y respetó el bloqueo, desafió a los Estados Unidos, desafió a la Unión Europea y incluso se arriesgó a sanciones a la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque él alegaba: si yo no le doy un respiro, un escape a Haití, esa hambruna va a generar una estampida hacia la República Dominicana que no la vamos a poder controlar. ¿Podrá el gobierno controlar una estampida de haitianos hacia la República Dominicana, una frontera de más de 300 kilómetros, si esa hambruna que ya existe se agudiza en Haití? No. Nosotros estamos en un callejón sin salida, la verdad. Nosotros tenemos que recurrir o volver a la acción diplomática para la solución de este problema. Sin embargo, ahí mismo Manolo Pichardo, quien es encargado de los asuntos internacionales de la Fuerza del Pueblo, el presidente Joe Biden, en el mismo escenario del presidente Abinader, ha solicitado la intervención multinacional hacia Haití, y el presidente Abinader ha reiterado el pedimento una vez más. ¿Qué valoración tienes tú al respecto? ¿Tú sientes que esto contribuye, salva un poco la situación? ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo pienso que las declaraciones de Joe Biden son una especie como de alivio, porque la comunidad internacional estaba siendo indiferente ante el tema haitiano. Y es lógico, porque yo lo que digo es que la comunidad internacional, que para mí se reduce a Occidente, está tratando de subsistir. Está viviendo en un problema, está atravesando por un problema existencial, con una especie de repliegue forzoso, mientras otros países y otras fuerzas y otros bloques emergen. Entonces, para nosotros es importante que él haya dado estas declaraciones. Ojalá y la comunidad internacional entienda que el problema es grave y que no solamente afectará a Haití y a la República Dominicana, sino que eso puede tener un efecto contagio para toda la región del Caribe. Y quién sabe, porque también eso pudiera generar una presión migratoria hacia los Estados Unidos. Ahí va. Justamente analizábamos en la mañana de esta mañana, en el gobierno de la mañana, el hecho de que tal vez el discurso del presidente, en vez de centrarse tanto en el canal, pudo tal vez enfocar un poco el riesgo que implicaba un eventual impacto de una desestabilización en Haití con respecto a la región. ¿Tú sientes que esto pudo ser así? Por supuesto que sí. El tema es que si se agudiza la crisis, si se profundiza la situación que está viviendo Haití, un gobierno de facto, pandillas que tienen el control del territorio, encima tú le agregas una hambruna, o sea, y una sociedad y unos ciudadanos desesperados van a huir en estampida hacia donde sea. El primer destino será la República Dominicana, pero no se escapará nadie.
No se escapará nadie, porque la estampida probablemente afecte a Cuba, afecte a las demás islas del Caribe, afecte a Puerto Rico, y quién sabe si también recurran al corredor este nuevo que hay, que va desde Centroamérica, pasando por México, o sea, pasando por México y llegando a los Estados Unidos, porque ya vimos una gran cantidad de haitianos que pudo penetrar a territorio estadounidense, y vimos la acción que tomó el gobierno o las autoridades estadounidenses para, detener el flujo de ciudadanos haitianos hacia su territorio. Estamos conversando con Manolo Pichardo, quien es escritor y es el secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Por tu conocimiento y preparación intelectual en materia internacional, podemos ver qué pudiera proyectarse, qué pudiera pasar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, toda vez que esos 5 miembros permanentes tienen un tema geopolítico en pugna por el tema Ucrania, Rusia, China, como bloque, como apuntas. ¿Qué perspectiva pudiera tener República Dominicana que este planteamiento de Estados Unidos como miembro permanente pudiera generarse efectivamente en una intervención hacia Haití? Bueno, ya se conoce que China y Rusia se oponen a una intervención en Haití. Lo de China me imagino que tiene una explicación porque no tiene relaciones con Haití. Haití tiene relaciones con Taiwán. Y probablemente esa sea la razón por la que ese sea un tema difícil de abordar para los chinos, ¿no? Ellos mantienen una diplomacia bastante respetuosa, no les gusta inmiscuirse en los asuntos internos de otros países y mucho menos con países que no tienen relaciones diplomáticas con ellos. Y esa razón, o sea, esa situación dificulta que las Naciones Unidas tomen una decisión respecto a la intervención en Haití. Pero Estados Unidos no tiene que ver con lo que diga el Consejo de Seguridad. Estados Unidos ha intervenido en otros países, independientemente de lo que diga el Consejo de Seguridad o de lo que digan la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. O sea, ha tenido intervenciones en todas partes, sin la aquiescencia, sin la aprobación de Naciones Unidas. Manolo, volviendo ya al plano local, tú hablas del tema de la instrumentalización política de esto. ¿Qué impacto tú entiendes que va a tener ahora, posterior al discurso del presidente Abinader, el tema haitiano como elemento internacional en el plano interno a nivel electoral? Bueno, como dije en principio, Abinader se ha metido en una trampa y parece no tener salida, porque él cerró la frontera, envió tropas para disuadir o para que los haitianos cesen en la construcción del canal, pero los haitianos dicen que no van a cesar. Y ahora las bandas criminales están apoyando la construcción del canal. El gobierno, en una maniobra bastante inteligente, propia de la diplomacia haitiana, que es muy buena. Sí, el gobierno haitiano ha enviado una comunicación a todo el cuerpo diplomático acreditado en Haití para reunirlos y explicarles la situación que se está viviendo en Haití. No llevan las millas, o sea, este gobierno, en términos de relaciones diplomáticas. Mientras nosotros aquí estamos dando tumbo y hemos abandonado toda acción diplomática, Haití está haciendo uso inteligente de esa arma diplomática para convencer a la comunidad internacional de que ellos tienen razón, de que ellos no están violando los acuerdos de 1929 y de que en el 2021 el gobierno dominicano le dio permiso a Haití para construir el canal y desviar las aguas. Eso está ahí. Lo que no reprobamos en lectura comprensiva, leímos ese documento y sabemos que en un párrafo está claramente establecido que el gobierno dominicano firma en la comisión, ¿verdad?, mixta binacional, afirma que ese canal, el desvío del canal no afectaba o no representaba un desvío de las aguas. Por lo tanto, con esa expresión daba aquiescencia a los haitianos para que siguieran en la construcción del canal. ¿Tú no tienes preocupación, Manolo Pichardo, de que se pudiera interpretar, cerrando ya en el marco interno, que la Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández se oponen a un ejercicio patriótico de defensa de la soberanía y el tema del río y demás? Mira, quien ha demostrado no tener interés por la defensa de la soberanía de la República Dominicana ni su integridad territorial es el gobierno. ¿Cómo? Recuérdate, hace menos de un año, que el gobierno sometió aquel proyecto de trata
en el que vulneraba la soberanía de la República Dominicana e impedía ese proyecto de ley sometido por el gobierno dominicano al Congreso, impedía la devolución de ciudadanos que estuvieran en condiciones de irregularidad en la República Dominicana. Pero eso no era lo peor. Catalogaba a cierto tipo de refugiados, a cierto tipo de ciudadanos ilegales como refugiados, y exhortaba ese documento, a ese proyecto de ley, a que la República Dominicana mantuviese, alimentase a todos esos ciudadanos, o sea, con los recursos del Estado Dominicano, con el presupuesto nacional. Eso estaba en el proyecto de ley que sometió el Luis Abinader al Congreso de la República, pero hay algo más. Este gobierno, mientras trata de venderse como patriota y después como salvador de la dignidad de la República Dominicana, ha entregado en 3 años cerca de 400,000 visas, y muchas de esas visas se entregaron con los consulados cerrados. Eso aparte de la porosidad de la frontera. O sea, los que entran legales, cerca de 400,000, pero los que entran a diario, que van y vienen, como que no pasa nada, sin control, esa es una suma bastante, diríamos, alarmante. Entonces, ¿quién defiende la integridad territorial de la República Dominicana? ¿Quién defiende la soberanía nacional? La fuerza del pueblo frente a un gobierno que tiene un doble discurso, o diríamos, un discurso patriotero y una acción, por otro lado, de entrega de la soberanía de la República Dominicana. Finalmente, Manolo Pichardo, secretario internacional de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene una convocatoria para este sábado de llevar a la Plaza de la Bandera, bueno, celebrando los 2 millones de firmas de su padrón. Así es. ¿Qué podemos esperar de esa actividad? ¿Llena la Fuerza del Pueblo la Plaza de la Bandera? Mira, es una convocatoria que ha despertado mucho entusiasmo, no solamente en los militantes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo, sino en los ciudadanos. Dicen, bueno, no voy a decir la militancia de ese amigo, pero hay un amigo de otro partido me dijo, óyeme, yo quiero ir. El problema es que eso va a generar una situación interna en el partido, pero ha generado tanto entusiasmo que va a ir mucha gente, incluso que no son militantes. Va a ser una actividad exitosa, esa celebración de los 2 millones de afiliados en la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues vamos a permitir que en este minuto final a toda esa población dominicana que no está organizada en otro partido y no le cree problema, pues para que tú los invites a que vayas a esa actividad de la Fuerza del Pueblo. Por supuesto, estamos invitando a todos los simpatizantes, militantes, dirigentes de la Fuerza del Pueblo y al pueblo en sentido general a que vayan a participar en esta gran fiesta nacional por los 2 millones de afiliados en la Fuerza del Pueblo. Esto es el inicio del camino que emprendemos hacia la toma del poder político. Hermano, gracias por haber Muchas participado. gracias a ti, hemos tenido la grata conversación con Manolo Pichardo, quien es secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo y un defensor y promotor del proyecto presidencial del doctor Leonel Fernández. Llévatelo, Francis.